Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Conmemoración de San Patricio. Patricio nació en Gran Bretaña hacia el año 385. Muy joven fue llevado cautivo a Irlanda y obligado a cuidar ovejas. Recobrada su libertad, se hizo monje y fue consagrado obispo en Irlanda. Hombre de oración y de una austeridad asombrosa, tenía también un gran sentido práctico que le permitió adoptar su apostolado a las condiciones políticas y sociales de los celtas. Murió el año 461 cerca de Down, llamado en su honor Downpatrick. Es el patrono de Irlanda. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, estamos ya en esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma. En este martes 17 de marzo nos ponemos en presencia del Señor, le pedimos humildemente perdón por nuestras faltas y que nos purifique nuestra conciencia. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Que los sacrificios y oraciones cuaresmales dispongan, Señor, a tus hijos para celebrar dignamente el misterio pascual y transmitir al mundo el feliz anuncio de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura de la profecía de Ezequiel. El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se les hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. El Señor está con nosotros. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. El Señor está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. El Señor está con nosotros. Palabra me
El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Bet-Satá, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres sanarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado, y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado: es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió: el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: has sido sanado. No vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía estas cosas en el día sábado. Jesús le respondió: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense qué interesante esta palabra del Señor. Aquí dice que hay muchos enfermos bajo este pórtico junto a la puerta de las ovejas. Y dice que son 5 pórticos. Bueno, todo esto son simbologías muy, muy fuertes que utiliza San Juan, porque los 5 pórticos quiere decir la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, es decir, la ley de Moisés, queridos amigos. Pero fíjense, queridos amigos, porque debajo de este pórtico solamente encontramos enfermos, una multitud de enfermos, hoy de San Juan. Ciegos, lisiados, paralíticos, ciegos, doeshaya, lisiados. Quiere decir que cortaron lisiado, está lisiado, cortaron el mensaje, la salvación, no tienen el mensaje completo de la palabra de Dios, lisiados y paralíticos. O en dueña de yañe, pero están duro, patitieso, docu eibe. Esto, queridos amigos, en el Evangelio de San Juan tiene una teología, pero maravillosa, espectacular, ¿verdad? Debajo del pórtico, de los 5 pórticos, solamente hay enfermos. Upeago y Seina le está hablando a los judíos. La Torá, si no está completa con la presencia de Jesús, entonces lo único que tiene es enfermos. Lo tiene aquí a los enfermos y nada más que eso. Más que eso no puede hacer. Es un golpe muy duro, un golpe bajo, queridos amigos. Y después ahora viene lo que va a hacer Jesús. Había un hombre que estaba enfermo de hacía 38 años. ¿Esto qué quiere decir, queridos amigos? Que está 38 años enfermo. Porque en la Biblia 40 significa toda tu vida. Una generación quiere decir el número 40. Entonces que 38 años está bajo este pórtico o con esta enfermedad, quiere decir que el Antiguo Testamento, la ley, la Torá, no te está curando. Te hace falta algo. Te hace falta aceptar a Jesús entonces para que puedas ser verdaderamente curado. De Yarema no podéis te imaginas, 38 años imagina. 2 años te van a aprender. Y vos estás bajo la ley, bajo la Torá, bajo los 5 pórticos, pero donde erai.
el Antiguo Testamento donde monguera ella, vea. Entonces es la presencia del Señor el que te va a curar. Por eso es que después, queridos amigos, cuando se encuentra con Jesús, dice, después se encontró con Jesús en el templo y le dijo, has sido sanado, no vuelvas a pecar. Y bueno, al final de cuentas le pregunta, ¿verdad? ¿Quién es ese hombre, verdad? ¿Quién es ese hombre que te sanó, verdad? ¿Quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Entonces él le dijo que ignoraba porque Jesús había desaparecido y él era ciego. Este hombre que estaba enfermo, que no podía caminar, que estaba paralítico. Y entonces desapareció entre la multitud. Después Jesús lo encontró y le dijo, has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán cosas peores. Entonces esto es lo que él le va a decir a los demás. ¿Quién me había sanado? Que es Jesús. Pero esto está mal, dice. ¿Quién es este para que yo crea en él? Y ahí el Señor le dice, este que te ha curado soy yo. Pero entonces lo importante es tu adhesión total al Señor. La recuperación lleva recompletar, te falta la adhesión total a la propuesta de Dios a través de su Hijo Jesús. Queridos amigos, una vez más entonces, la palabra del Señor hoy nos está pidiendo un aferrarnos. Kutahatajaya lleva el amén, el aferrarnos, el creer y el decir solamente con el Señor nosotros podemos hacer ese camino de plenitud, de salvación total en nuestra vida. Por eso queda el Antiguo Testamento como base, ciertamente, no es que rechazamos, pero ciertamente tenemos que completarnos con la adhesión total a Jesús. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que siga alumbrando a la humanidad con la promesa de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por el Papa León, nuestro obispo y sacerdotes, para que manifiesten con claridad el amor de Dios hacia los hombres, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que demostremos con las buenas obras nuestro compromiso con el cambio social, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que tu providencia nos ha dado para sostén de nuestra vida mortal y conviértelos para nosotros en alimento que da la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Que este sacramento, Señor, purifique y renueve nuestro espíritu, infunda a nuestro cuerpo la fuerza necesaria para vivir y morir cristianamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.